Listo. Pues bueno, entonces me presento ya que fue lo que me dijo Luis. Mi- bueno, mi nombre es Humberto Jaimes, soy principalmente desarrollador Xamarin. Trabajo con .NET en general, pero lo principal es hacer apps con Xamarin. Empecé hace como 6 años, mediados del 2013, creando cosas con Xamarin. Y antes de eso, en 2010, empecé con Windows Phone, que pues, al final es .NET, ¿no? Entonces, pues fue muy fácil pasar de Windows Phone a Xamarin teniendo esos conocimientos. Aunque de lo que era Xamarin en 2013 a lo que es ahorita, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? En aquellos tiempos pues, no existía ni siquiera Xamarin Forms. Existían las PCLs, que bueno, ahorita ya no existen, pero no eran soportadas en Xamarin, eran como muy propias del mundo .NET, entonces tocaba trabajar con proyectos compartidos que a la mayoría no le gustan, pero a mí me parecían que eran muy poderosos. Y entonces pues me tocó como todo ese cambio, ¿no? De trabajar con Xamarin nativo, tradicional, como quieran llamarle, donde prácticamente era programar como programaban los desarrolladores Java y los desarrolladores de iOS, pero utilizando .NET, ¿no? Pero al final las APIs eran las mismas, los flujos eran iguales, toda esta parte pues me dejó mucho aprendizaje de cómo funcionaba el mundo móvil desde el punto de vista como más nativo, ¿no? Porque luego ya cuando uno entra directamente a esta parte de Xamarin Forms, hay cosillas que se vuelven complicadas y de esas cosas pues es empezar a integrar las funcionalidades nativas y saber cómo integrarlas dentro de los flujos que son compartidos, ¿no? Al final, si ustedes han trabajado con Xamarin Forms, probablemente lo hicieron con una PCL o un NET estándar, ponen su lógica compartida en el proyecto que sería en este caso es un NET estándar. Y pues cuando hay que involucrar algo que esté dentro de uno de estos proyectos, toca empezar con algún mecanismo de inversión de control que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poco de esos temas, ¿no? Que es la inversión de control, la inyección de dependencias y cómo podemos ocuparlo con Xamarin utilizando Autofag, que al final es un contenedor de inversión de control, que existen demasiados, está Unity, bueno, el Dependency Service, que está ahí entre que sí, entre que no. ¿Qué otro hay? Luis, ¿de cuál te acuerdas? Ninjectec. Hay varios, Sí, ¿no? sí. De estos. Entonces vamos a hablar de uno de ellos, que es con el que he trabajado. Y pues vamos a ver algunos de los escenarios, porque al final también es un mundo lo que se puede hacer con Autofag, ¿no? Entonces la documentación afortunadamente es muy buena, entonces después de la sesión pueden seguir viendo más sobre este tema. Y pues esa parte, ¿no? O sea, está como un poquito viejita viejito el diseño que maneja la página, pero es muy buena. Y pues para empezar, pues me gustó mucho una respuesta que había en Stack Overflow. Por ahí estaba leyendo un libro que me recomendó uno de mis alumnos del curso de Xamarin, que en ocasiones abro. Ahorita, quién sabe cuándo vaya a ser la siguiente. Pero es un libro específico de inyección de dependencias utilizando .NET. Entonces, lo compré. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Ahorita les comparto aquí cuál es el libro. Si no, pues, este, da como unos bloquecillos gratis y tiene como un límite diario, ¿no? Entonces, la verdad es que no me he metido a eso porque lo compré, pero por lo que vi creo que te da como 10 minutos de leer y te da ahí como unos créditos cada día para ir desbloqueando pedazos del libro y aparte que el preview da parte de los primeros capítulos que son muy buenos. Entonces leyendo esto me encontré que estaba este post de Stack Overflow donde explicaban que era la inyección de dependencias supuestamente para un niño de 5 años, ¿no? Entonces, ahí está. De hecho, se me hizo curioso esta parte, ¿no? De que está cerrada y está bloqueada porque no tenía que ver
con el objetivo de Stack Overflow, pero que estaba aportando, ¿no? Entonces, pues ahí la dejaron con los votos y todo, pero ya no se puede escribir nada ahí. Y entonces la respuesta que quedó aquí como principal y a la que hace referencia el libro era que para explicar qué era la inyección de dependencias a un niño de 5 años, pues básicamente era decirle que es como que el niño fuera al refrigerador él solo y tratara de agarrar algo sin la ayuda de nadie más. Entonces, pues eso podía conllevar cierto tipo de problemas, ¿no? Desde que dejara la puerta abierta hasta que agarrara algo que no debía agarrar o algo que ya estaba caducado o todo el mundo de posibilidades que podían pasar de dejar a un niño pequeño ir a servirse solo al refrigerador. Y entonces, pues, ¿cuál era la forma correcta? Pues pedir qué era lo que necesitaba y ya alguien que supiera puede dárselo. Y básicamente eso es como el tema principal de inyección de dependencias, ¿no? Tener como cierto orden a la hora de ir solicitando, pues en este caso las dependencias, que vamos a ir viendo un poco más a fondo cómo las trabajaríamos específicamente en Xamarin. Eso al final se puede aplicar en desarrollo de software. Y bueno, pues les voy a contar un poco de lo que viene el libro. Y al final también es mucha información y se mete muy de fondo en algunos temas. Pero platiquemos de lo principal, ¿no? Entonces, pasando de este tema de qué es la inyección de dependencias, pues es finalmente, en términos de programación, es tratar de programar basados en una interfaz y no en una implementación. Y bueno, seguro ustedes saben qué es una interfaz y qué es una clase abstracta, porque al final son conceptos que se ocupan mucho. Entonces, no sé si hay alguien que no esté familiarizado con el concepto de interfaz y clase abstracta para que lo revisemos o todos están claros en eso. Por ahí coméntenme. Examen. Ahí Brian nos va a comentar qué es una interfaz, ya que está participando. ¿No? ¿No, Brian? Bueno, pues parece que nadie dice ni que sí ni que no. Sí, no, no quiso Brian, se asustó. Ánimo, ánimo. Yo creo que ya hasta se salió para no decir nada. Pero bueno, de los otros Aquí 20 tampoco. estoy. Aún nada, solo miro cargando. Me salí y volví a entrar. Muy Ok. bien. Bueno, por ahí ya Juan Carlos nos comenta, ¿no? Que las interfaces son un contrato para definir las funciones y variables que pactarán entre clases. Y pues sí, esa es como la definición más formal, ¿no? La de que es un contrato, la que nos enseñan a todos. Y tal cual, pues sería, definimos dentro de la interfaz qué es lo que se va a hacer. Ya en la nueva versión de C Sharp creo que ya hasta se va a poder definir un comportamiento default, pero lo tradicional era como que nada más definíamos qué es lo que se tiene que hacer y no decíamos cómo y alguien más, quien fuera el que agarrara ese contrato, pues tenía que decir el cómo, ¿no? Eso es parte de lo que es una interfaz y pues la clase abstracta muy parecido, ¿no? Básicamente en la clase abstracta no se puede instanciar, no se pueden sacar objetos de ahí, pero ahí sí podemos tener comportamientos y otra diferencia importante entre la clase abstracta y la interfaz es que en la clase abstracta podemos tener métodos que no es necesario que se sobrescriban y en la interfaz pues todo se tiene que implementar. Entonces, para este tema de la inyección de dependencias, así viéndolo como un patrón, una metodología o como quieran verlo, no es tan importante esta diferencia entre si son interfaces o clases abstractas. Lo que nos interesa es tener algo que es abstracto y en base a eso vamos a estar trabajando y ya después podríamos trabajar sobre la parte de
las implementaciones y empezar con todo este mecanismo que al final se va a necesitar. Entonces, tal cual en algunos de los libros de diseño, una de las definiciones es programar sobre una interfaz y no sobre una implementación. Y de aquí se desprende cuando nos puede ser útil la parte de inyección de dependencias. Hay como confusión a veces en este tema porque hay como varios usos, ¿no? Muchos de ustedes, si ya escucharon del concepto, probablemente lo escucharon cuando se habla de unit testing, que es uno de los usos y puede que de ahí haya salido. La verdad es que no encontré bien si sí salió de ahí o no, pero bueno, para la parte de unit testing es muy ocupado, ¿no? Toda esta parte de poder ir cambiando los comportamientos para trabajar con casos de prueba. Es uno, aunque no es el único. Otra parte sería para lo que se le llama el late binding, que básicamente es cuando tenemos un programa y en tiempo de ejecución vamos decidiendo esa parte de los comportamientos, y lo que sería el early binding es cuando antes de compilar definimos todo eso, ¿no? Y va muy amarrado con tener librerías e intercambiarlas y cosas así para hacer más dinámico, ¿no? Ejemplos, hay muchísimos, de los más básicos es cuando uno tiene un sistema que puede ser conectado a diferentes capas de acceso de datos, a diferentes manejadores de base de datos. Entonces, si en algún momento un cliente quiere trabajar con SQL Server, le damos una librería que se conecte a SQL Server. Si quiere trabajar con Azure Storage, le damos una para Azure Storage. Si quiere trabajar con algún otro proveedor como Oracle o demás, pues toda esta parte la podemos estar intercambiando. Y pues ya después de ahí, pues hay como otras cosas que se pueden desprender y que pueden causar confusión, ¿no? Ya cuando se habla de patrones de diseño como patrón de fábrica y demás, que si es o no es, Service Locator y demás. Entonces, pues para entrar más a fondo, sí les recomendaría algún libro como este. Aquí vamos a ver lo más básico. Y pues puede que por temas de tiempo algunas cosas no estén implementadas en la formalidad que podrían estarlo, pero pues va a servir para dar una idea y sobre todo del tema principal, que es tal cual AutoFac. Entonces, pues empecemos a platicar un poco del código del proyecto que yo ya tenía aquí generado, que fue lo que les mostré. Dejen, lo abro. Me quedó. Aquí está, ¿no? Y tengo un proyecto que hasta ahorita solo tiene el servicio de navegación y dos carpetas vacías, ¿no? Entonces está la parte de este servicio de navegación, que hasta hace un rato me di cuenta que nunca subí ese video, fue de una sesión que di hace tiempo. Entonces les prometo que terminado la sesión lo voy a subir y les paso el enlace por si alguien quiere ver cómo está de fondo este servicio de navegación para Xamarin Forms. En ese video pues está explicado paso a paso cómo lo fui armando y tiene un par de diferencias pequeñas que más adelante les explicaré. Una interfaz para el servicio de navegación, que básicamente es todo lo que se puede hacer con este servicio, que es ir hacia atrás de una ventana modal, navegar hacia una página, navegar hacia un modal, y por aquí unas sobrecargas que hacen como algo parecido a esto, ¿no? Nada más que parametrizado. Entonces puedes navegar, pasar parámetros, indicar si es modal y si tiene o si está dentro de una navigation page, para que cuando sea una ventana modal sea capaz de mostrar la barrita esta con el título en la parte de arriba. Y otros que son como para trabajar con la página principal de la aplicación, ¿no? Irnos a la página, reemplazar la página principal, y bueno, está con parámetros, ¿no? Entonces la reemplazamos, pero aparte le mandamos parámetros a esa pantalla. Entonces, pues si se dan cuenta, es como muy parecido al servicio de navegación propio de Xamarin Forms, pero la idea de esto es tenerlo de una forma un poco más desacoplada para que en caso de que no ocupemos Xamarin Forms podamos intercambiarlo por un servicio de navegación que sea propio de otra plataforma .NET como WPF o a lo mejor algo ahí UWP que a lo mejor no esté hecho con Xamarin Forms y demás. Y mi carpeta de base clases o clases base, que pues tengo dos que son muy comunes, ¿no? Una que es un observable object, lo único que tiene es el iNotify property change,
y un View Model Base que tiene un montón de propiedades que hacen sentido a una aplicación que hice, ¿no? Que básicamente es definir una serie de características de la página que eran comunes para todas las páginas, como es el título, un subtítulo. Para ese proyecto en el que lo ocupé, había que ponerle un identificador a cada página para que en caso de que ocurriera algún error, pues fuera fácil que la persona que estaba trabajando con la aplicación pudiera indicarnos qué página en específico fue, ¿no? En lugar de decirnos, pues es la pantalla de configuración, pues que nos pudiera decir es la pantalla 11, porque si había más de una pantalla de configuración que estuviera dividida en submódulos o algo así, pues no hubiera problema de que nos explicara el icono, el isBusy para saber si está ocupada la página y bueno, pues algunos mecanismos de control. La parte interesante de aquí, que es lo que vamos a ver después, es que tenemos este constructor que lo que recibe es el Navigation Service, que entonces lo que hace sentido es que todos los View Models tengan acceso a ese Navigation Service para poder estar trabajando entre diferentes pantallas, ¿no? Esta aplicación en la que ocupé este servicio de navegación tenía una característica que a mí me pareció interesante, que era, se iba siguiendo un flujo de formularios, se iban llenando los datos y al final de los formularios se hacía una petición. Pero antes de hacer esa petición para enviarla al servidor, se mostraba una pantalla de resumen con todos los datos introducidos. Entonces lo que sucedía era que si la persona que estaba trabajando con la aplicación quería modificar algunos de esos datos que se mostraban en el resumen, pudiera presionar un icono de un lapicito y en automático que lo mandara a esa pantalla para poder editar y cuando acabara de editar regresar a la pantalla de resumen. Porque en el primer intento que se hizo, lo que se hacía era navegar a esa primer página que se quería editar, pero o tocaba eliminar todas las páginas que estaban adelante y después volver a navegar, o había que ponerla al final del stack de navegación y pasaba algo ahí medio extraño, ¿no? Entonces la forma de solucionarlo era que cuando presionaba el lapicito se abría una ventanita una ventana modal, se hacían los cambios y todo eso quedaba guardado en un objeto global y pues al final era un flujo que ya requería de otra lógica para mantener el estado del formulario en cualquier momento, ¿no? En caso de que el usuario regresara de página y luego quisiera volver hacia adelante, que se volvían a llenar los datos que ya había llenado, que si han trabajado con Xamarin Forms saben que cuando se van hacia atrás, la página que estaba se elimina, entonces pues eso empezaba a causar problemitas. Por eso es que tenemos tantas cosas aquí de propiedades. Pero bueno, eso es como el overview de esta aplicación. Ahorita en realidad no hace nada, ni siquiera se está utilizando el Navigation Service, porque como pueden ver solo hay un main page que es el de Lola Mundo, y ni siquiera está en la carpeta correcta, ¿no? No está en la carpeta de views. Entonces, pues comencemos a trabajar con esta parte de AutoFac y a crear código. Para esto voy a crear yo un par de páginas, ¿no? Voy a eliminar esta que está aquí para no tener que renombrarla. Y voy a agregar dos páginas. Una página con SAML, que sea el main page. Y otra página que le vamos a poner, no sé, about page, ¿no? Para simular que pudiera tener ahí algún tema de una acerca de y también información. Y en el main page lo que voy a empezar a trabajar es una interfaz muy sencilla que lo que va a hacer es que me va a pedir un correo electrónico y me va a pedir un asunto. Después va a tener un botoncito que cuando lo presionen abra la aplicación de correo con esos dos datos y permita que el usuario enviara un mail desde su teléfono. Entonces voy a crear la interfaz de usuario. Voy a crear el entry que les comentaba. Le vamos a poner el placeholder que diga correo. Vamos a ponerle que el keyboard sea de tipo mail para que me muestre la arroba desde el inicio.
Y vamos a ponerle que el texto va a estar amarrado a una que sea el para, ¿no? El to. Luego voy a poner otro entry que sea el asunto. Este no tiene que ser de tipo mail. Y que este sea el subject. Y finalmente el botón. Entonces el botoncito va a tener el texto de enviar correo y va a estar amarrado a un comando que va a ser el send email command. Y bueno, también voy a agregar de una vez el otro botón que me sirva para cambiar a la página de acerca de. Entonces, acerca de. Y pues aquí lo voy a poner about page commands. Y a lo mejor quedaría mejor otro nombre. Pero de momento dejémoslo así. Y generemos los view models, por supuesto. Entonces voy a generar un view model para cada una de esas páginas. Un main view model. Que sea clase clases, que venga de view model base. Le voy a poner aquí un constructor que tenga un iNavigation service. Voy a poner que es navigation. Y a este le va a decir que pues va a invocar al constructor base que soportaba un servicio de navegación. Y así lo voy a dejar de momento, luego lo completo con el comando con el otro servicio que sea el de enviar email. Entonces hasta aquí pues parece que está todo sencillo, ¿no? Igual ahorita veo los comentarios a ver si hay alguna duda. Entonces voy a poner los dos campos, el to y el subject. Ya está. Sí, hay una Ajá. pregunta de que Sí. si, bueno, me preguntaba Daniel que si quiere decir que no depende de la clase base. Ok. Bueno, igual nos comenta qué parte, porque creo que eso fue de Sí, la exacto. teoría, ¿no? Sí, sí, a ver si nos puedas complementar de adelante. Pero mientras, hasta aquí alguna otra duda también del código. Ahorita estamos como en Xamarin básico, ¿no, Luis? Ándale, es la parte sencilla. Y ya bueno, ya veo que está comentando por ahí Daniel. Listo, bueno, entonces, mientras vamos a poner los comandos. Entonces vamos a ponerle aquí. A ver si aquí me detecta ya los cambios. No, no me lo está detectando para que lo arme en automático. Entonces ahorita lo escribo. Vamos a escribirlo. Entonces va a crear el comando, el primero, que sea el del about, que es el que vamos a ocupar en este momento. Va a crear un iCommands, que va a ser el about page commands. Y este comando va a devolver la navegación. Entonces vamos a ponerle que sea del navigation service, tenga que navegar y el nombre de la página a la que va a navegar. Entonces para navegar lo que hay que hacer es que
hay que llenar un diccionario en el que yo defino cuál es la página y cuál es el view model que le corresponde. Hay muchos enfoques para crear servicios de navegación. Y a mí me gustó este, entonces, bueno, ahí me falta ponerle que son new commands. Pero voy a crear entonces aquí la parte de las constantes. Pongo esto en otra línea para que se alcance a ver. Voy a crear constants.pages.about y tengo que generar esta ruta. Entonces voy a ponerle aquí que quiero crear un nuevo folder que sea de constants. Voy a decir que va a ser una clase de constantes. Va a ser una clase estática. Y va a tener una constante de tipo string que sea el about. Y ya esto. Pues podría quedar bien con enumeraciones o algo a lo mejor más elegante, pero tocaba como moverle un poquito más. Entonces déjenme ponerle aquí que es lo que falló. Entonces vamos a ponerle aquí que va a ser un new commands. Y aquí, si no me equivoco, debería quedar así. This contents, page, este no lleva punto y coma. Y el otro creo que sí. Constants. A ver si. Ya quedó, ¿no? Ya compila y aquí vamos a ver por qué. Ahí está, me falta el otro constants. Ah, pues me equivoqué, ¿no? Le puse page, le puse constants about en lugar de crear la clase que se llamara pages. Entonces, pues básicamente tenemos el comando que va a navegar. Es como una versión muy resumida de lo que generalmente se genera en el comando, ¿no? Que por ahí pone todo el get y demás. Ahorita probablemente no funcione porque estamos trabajando basados en la interfaz, que a lo mejor esto es la duda de Daniel, que veo que ya comentó. Entonces, no, lo que comentábamos es que hay que trabajar sobre una interfaz y no sobre las implementaciones como tal, que es básicamente lo que estoy trabajando ahorita. Si lo vemos todo de fondo, en la mayoría de los lugares estamos trabajando con este iNavigation Service, que este iNavigation Service no tiene nada de lógica, ¿no? Al final es una interfaz, que es lo que platicábamos, como el puro contrato. Y tenemos aquí dentro de la carpeta Navigation una implementación de ese Navigation Service, que este sí ya cumple con todos los métodos que se definieron allá y ya tiene la lógica necesaria para navegar, que básicamente lo que estoy haciendo aquí en este Navigation Service es encapsular el servicio de navegación propio de Xamarin Forms. Si ustedes ven aquí la definición de lo que estoy invocando, pues es el Forms Navigation Service. Entonces esa es como la idea, ¿no? Que aquí sí estoy trabajando con el Forms Navigation Service, pero tanto en mi View Model como en mi View Model Base estoy trabajando sobre la pura interfaz o sobre la pura cosa abstracta, ¿no? Podría ser una interfaz, podría ser una clase abstracta. Y con esto me da la flexibilidad de que en algún momento yo pueda inyectarle al key alguna otra cosa. Entonces, se podría hacer con diferentes mecanismos. Hay muchísimos patrones que vienen de inversión de control, que también se menciona mucho que en ocasiones inyección de dependencias se maneja como si fuera inversión de control, aunque en estricta teoría inversión de control es como un conjunto más grande, y luego la inyección de dependencias puede ser como una forma de inversión de control, ¿no? Aunque muchos autores y en muchos posts que hay en internet se maneja como si fueran lo mismo. Entonces, pues ya es un tema ahí de ver qué tan estrictos queremos ser sobre ese tema de los conceptos. Pero la idea principal a la que me refería es esta, ¿no? A estar trabajando con un iNavigation Service en lugar de meterle aquí directamente el Navigation Service. Que ya lo que lograría haciendo eso es que ya quedo amarrado a estar trabajando con
con el Navigation Service propio de Xamarin Forms, y si quisiera yo cambiarlo, tocaría estar buscando dónde está esa parte. Y aquí en el tema de las apps, a lo mejor no se ve tanto, porque al final si queremos generar el paquete, pues toca volver a compilar y todo esto. Pero en otro tipo de desarrollos, donde sí es más flexible cambiar DLLs desde el explorador de archivos y demás, pues se podría notar un poquito más la diferencia, sobre todo cuando se amarra con proyectos que están en capas y ya tenemos con esa flexibilidad de ir moviendo las capas. Entonces, pues ya tenemos aquí nuestro servicio, y lo que me falta para poder trabajar yo con este Navigate To es llenar aquí este diccionario, que la única funcionalidad de este diccionario es estar poniéndole como la relación entre la página, la llave que es un string, la página que debe mostrarse, el page que esté en views, y el view model que esté dentro de view models. Entonces, voy a agregar aquí dentro de este diccionario la constante que generé. Voy a agregarle el tipo de la página. Entonces voy a ponerle aquí, quiero un navigation page, que es una clase que solo tiene dos propiedades, el key y el value. Entonces vamos a ponerle que es el type of. Y aquí pues yo ya tengo mi about page. Entonces lo voy a agregar. Y le voy a poner el type of del view model con el que quiero trabajar. Entonces para el view model le voy a poner que quiero que sea el about view model. A ver aquí que dice que... pues no lo he generado, ¿no? Entonces vamos a generarlo. Empty class y va a ser un about view model. Y este lo que va a hacer es lo mismo, va a heredar de view model base, que viene de las clases base. Y pues aquí le voy a poner que el título es igual al about, que es una de las propiedades que vienen de atrás. Y ahora sí, aquí ya me va a permitir ponerle el using para que soporte. En el esquema original en el que está ahorita mi servicio de navegación, el flujo es que se genera la página, pero la página ya tenía el view model instanciado. O sea, eso era como de la forma tradicional, ¿no? De ponerle aquí los view models, y aquí ponerle about view model. Y después por ahí inicializar el binding context, ¿no? Que de hecho es al revés. Primero es el binding context. Vamos a ponerle aquí. Y aquí dentro del binding context ponerle qué view model va a ocupar. Entonces lo que hacía mi servicio de navegación originalmente era que creaba la página, y como la página ya tenía de forma interna el view model, entonces a través de cierta lógica de reflection buscaba si ese view model era del tipo del base view model, y si era de ese tipo, entonces le inyectaba los parámetros. Entonces, esto no lo vamos a ocupar, pero en la parte del código, pues básicamente es esto lo que estaba haciendo, ¿no? Si yo le decía, si de la página el binding context es diferente a nulo, y aparte el binding context, su tipo es igual al view model type que yo estoy registrando en el diccionario, entonces yo puedo hacer el navigated from, ¿no? Entonces, ya con los parámetros, y pues ya de ahí se generaba toda una lógica que les comento, está en el video que voy a subir al rato, donde explico bien cómo se pasaron esos parámetros y eso. Lo que voy a hacer para trabajar con AutoFac es que yo le voy a delegar la creación del view model a AutoFac, y entonces en una especie de cadena lo que va a hacer AutoFac va a decir, este view model lo tengo registrado, entonces pues ya genero el view model del tipo about view model. Pero ese about view model o ese main view model de lo que van a depender es de un servicio de navegación. Entonces, yo tengo que buscar dentro de los registros a ver si tengo también registrada una dependencia para el servicio de navegación. Entonces aquí le voy a poner que es el navigation, y lo mismo que hice hace un rato, ¿no? Le voy a decir que
este le va a pasar el navigation que yo generé. Lo que yo tenía que hacer con mi servicio de navegación, como está tal cual ahorita antes de los cambios, es que yo en algún momento le tenía que pasar este navigation service, y la forma de pasárselo era hacerle navigation service es igual a un new forms navigation service y todo lo que viene de acá, ¿no? Entonces, cuando yo quería modificar el tipo de servicio de navegación, tenía que ir página por página o view model por view model, haciendo el new o creando ahí algo de forma estática que al final terminaba como amarrando lo que les comentaba, ¿no? A una instancia y no a este servicio de navegación. Entonces, pues haciendo el resumen, lo que he hecho es crear mis páginas, mis view model, y que los view model todos dependan de este navigation service. Ahora sí voy a instalar la parte de AutoFac, ¿no? Que al final es un paquete nuggets. Entonces voy a buscarlo aquí, AutoFac. Voy a agarrar aquí la implementación más sencilla. Está soportada en Net Standard, porque si ustedes se van al sitio de AutoFac, que es este, viene aquí como la documentación casi luego, un poquito de explicación, pero por ahí en la parte del menú viene una serie de componentes que generaron para trabajar con otras plataformas, ¿no? Entonces hay cosas para ASP.NET, hay cosas para NetCore, y entonces ahí ya tiene clases que se integran de forma más rápida para el tema de controladores y todo lo que se maneja en esas plataformas, ¿no? Que pues, no tengo tanta experiencia en ellas, entonces no les puedo comentar mucho sobre eso, pero aquí está, ¿no? La parte de Integration Libraries, tiene las de ASP.NET, SignalR, WebForms, NetCore, ASP NetCore, Xamarin no viene, entonces pues no hay como mucho que ver más que trabajar con la que no tiene nada de integración así específica. Entonces ya instalé yo aquí mi paquete Nugget de AutoFac y con ese voy a empezar a crear la parte de esta parte de inyección de dependencias o inversión de control que vamos a estar revisando. Un concepto que es como útil cuando se trabaja con la parte de inyección de dependencias o de inversión de control es el tema de los contenedores, que el contenedor es el que nos va a ayudar a resolver todas esas dependencias que nosotros necesitamos trabajar. Que en nuestro caso, y el primer ejemplo es poder resolver que cuando yo estoy trabajando con un iNavigation Service, quiero trabajar con un Forms Navigation Service en el caso de esta aplicación. Es un concepto que es útil, aunque estrictamente no es necesario cuando hablamos ni de inversión de control ni de inyección de dependencias. Entonces, se puede hacer de una forma más artesanal, por decirlo de algún modo, y crear ahí nosotros alguna estrategia para hacer la inversión de control, pero AutoFac pues, nos va a ayudar a no utilizar esta parte. Y otra de las ventajas de AutoFac sobre el Dependency Service que ofrece Xamarin Forms, que el Dependency Service funciona como un Service Locator, es que nos permite resolver esto de forma automática en la cadenita que les comentaba y que ahorita vamos a ver. En el caso del Dependency Service, nosotros tenemos que pedirlo de forma manual, la instancia con la que queremos trabajar. Tenemos que hacer un Dependency Service.get y la interfaz con la que queremos trabajar. AutoFac lo que nos va a permitir es decirle, quiero un About View Model, y si tú ya tienes registrado que es un Navigation Service, resuélvelo de forma automática e inyéctalo en este constructor. Yo ya no tengo que ir de forma manual a decirle, dame una instancia de este de acá. Entonces, para eso lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta para que se mantenga un poco el orden. Y luego así que va a ser mi carpeta de setup, ¿no? Como de inicialización o algo así. Y le voy a crear una clase que sea la clase de app setup. Y aquí es donde voy a generar yo mi contenedor. Ahorita la voy a hacer una clase abstracta. Más adelante lo vemos en el otro ejemplo que es como la segunda parte, porque tiene que ser una clase abstracta, aunque en este momento no lo vamos a ocupar. Pero, pues de momento, y para adelantar,
Vamos a ponerle que es clase abstracta. Y le voy a crear un método. Entonces este método va a ser un public, va a devolver un contenedor. Este iContainer viene del namespace de AutoFac. Y le voy a decir que quiero obtener el container. Y aquí lo que voy a hacer es invocar el container builder. Voy a generarlo. Y lo que tiene que suceder después de generar el container builder es registrar cada una de las dependencias con las que queremos trabajar y finalmente invocar el método que es el containerbuilder.builds. Entonces aquí en esta línea que está en medio tenemos que generar otro método para que sea más fácil a futuro, que va a ser register dependencies. Y aquí le tengo que pasar ese container builder. Voy a generar este método. Lo voy a dejar como protected porque después necesito hacerle un override. Y lo voy a dejar como virtual para que cualquiera que herede de aquí sea capaz de registrar sus propias dependencias aparte de las que yo registre aquí. Y aquí, pues para que compile, pues le falta devolver el container builder. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ah, pues no, más bien era este de acá. Así, ya queda. Y vamos a comenzar a registrar esta parte, ¿no? Entonces le voy a decir que del container builder que yo le pasé, quiero registrar un tipo. Y ese tipo va a ser mi Forms Navigation Service. Voy a agregar el namespace. Y le voy a decir que este es del tipo iNavigation Service. Esto es importante y viene en la documentación de AutoFac. No lo vamos a ver aquí en la sesión, pero ustedes pueden registrar varias dependencias que sean de la misma interfaz o de la misma abstracción. Lo que va a suceder es que las va a tomar en el orden en el que esté, a menos de que ustedes a través de una serie de configuraciones decidan que haya una por defecto. Esto quiere decir que si ustedes en algún view model por alguna razón extraña quieren cambiar el iNavigation Service, pueden registrar el otro tipo y entonces para ese view model o para esa página o donde sea que estén, pueda agarrar otra instancia en lugar de este Form Navigation Service. Entonces, pues es parte de lo que les comentaba, ¿no? Que la documentación de AutoFac tiene casos ya mucho más complejos que esta parte que vamos a estar revisando hoy, que es la introducción. Voy a registrar otro, así que quiero registrar el tipo. Y lo voy a decir que quiero registrar mi main view model. Esto después lo vamos a ocupar. Aquí no le pongo que es de ninguna interfaz porque no lo queremos resolver de esta forma. Lo que queremos es que cuando yo le diga que me traiga una instancia de main view model, detecte que tenemos el constructor con iNavigation Service. Como va a estar registrada esta de acá, ya lo va a poner. Que suena repetitivo, pero es importante esa parte de la cadena. Y lo mismo va a pasar con el caso del About View Model. Entonces con el About View Model lo mismo, lo registramos como un tipo porque en algún momento voy a invocar una resolución y le voy a decir que me traiga una instancia de este objeto. Otra de las cosas que se puede hacer con AutoFac es que le puedo decir que el Navigation Service yo quiero que sea algo parecido a un singleton y entonces que lo maneje como una instancia única y en este caso le puedo dejar que cada vez que yo lo invoque me genere una instancia nueva. Entonces, esa sería la diferencia entre ponerle el single instance, que siempre que yo le pida un iNavigation Service me va a traer el mismo que generó la primera vez. Y si yo le pido uno de estos, me va a generar uno nuevo cada vez que quiera invocarlo. También ya para casos de ejemplos a futuro, se puede hacer que el contenedor genere como un bloquecito, algo parecido a cuando se hace un using con temas de clases que se les puede hacer dispose.
Y entonces ya él solito, cuando acaba el bloque, se encarga de eliminar las instancias para evitar temas de manejo de memoria, que también son temas un poquito más avanzados. Igual, Luis, no sé si hay dudas o vamos bien. O, o vamos mal y ya nadie está poniendo atención. Capaz que ya ni Luis está. Bueno, mientras en lo que contesta Luis, pues... O si ya se fue Luis también. Vamos a ver. Entonces me pasé ahora aquí a mi a.saml.cs, que como ustedes saben es el punto de entrada. Entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo el main page que eliminé. Ahorita no lo va a detectar por esa razón hasta que le ponga el namespace. Y voy a generar una propiedad que me regrese el contenedor. Entonces le voy a poner una propiedad estática que sea de tipo iContainer, que es el mismo que generamos en el otro. Le voy a poner que es un container. Y así que este me lo puede devolver en cualquier momento. Voy a usar el de autopack. No se vayan a confundir, usar el de component model. Y aquí lo que voy a hacer es decirle que para que este pueda iniciar, necesito una instancia de este app-setup. Entonces le voy a poner que hay app-setup. Vamos a ponerle aquí que queremos obtener el container. Y mi container que definí aquí arriba va a ser esta instancia, ¿no? Entonces vamos a ponerle el get y el set, porque si no, no me va a dejar asignarlo, ¿no? Porque al final es un get. Entonces, déjenme ver si hay preguntas, porque sí, Luis ya se escapó. Vamos bien, comenta Brian. Gracias, Brian. Entonces, pues ya tenemos aquí el flujo de que desde que yo inicio mi aplicación, me genera el contenedor con todas esas dependencias. Esto ahorita no va a compilar primero por este tema, que bueno, aunque lo quitara no va a compilar, dado que esta app se genera cuando se inician las aplicaciones de Android y de iOS, el famoso main activity donde se inicializa todo, ya está dando error. Y en el caso del iPhone o de iOS, en el app delegate me va a hacer falta tener esta parte. Para resolverlo, la forma es pues generar esas clases que sean capaces de inyectarse desde aquí, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí que quiero al setup. Va a generar un nuevo archivo que va a ser un Droid setup. Y este va a heredar de app setup. Entonces tenemos esta parte. Y bueno, le puedo hacer el override, pero igual de momento pues va a quedar sin nada, ¿no? Aquí no tengo nada que registrar en este momento. Entonces lo que voy a hacer es borrarle aquí el constructor. Y voy a copiar esto mismo para el caso de iOS. Entonces vamos a darle aquí. New folder. Setup. Y le voy a poner iOS setup. Y lo mismo, tiene que heredar de esa clase. Y bueno, pues me falta instalarles Autofac a los dos proyectitos que dependen de ahí. Esto de generar la clase que hereda de AppSetup ahorita no tiene mucho sentido porque no estamos registrando dependencias desde aquí, pero cuando vayamos avanzando, que ya trabajemos con la parte del envío del correo, en este punto es donde tenemos que registrar la dependencia. Entonces, para el caso del puro servicio de navegación, no es fundamental que hagamos todo este flujo. Podría ser suficiente con hacer el registro dentro de
del proyecto compartido de NetStandard. Para ir dejando todo en orden, pues vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a poner aquí que va a ser del setup, genera un nuevo Droid setup para el caso de el main activity y en el caso del app delegate de setup que me genere un iOS setup. Y ya si ustedes lo quieren ver, pues aquí puedo ponerle yo un breakpoint. Listo, entonces lo mismo para Android. Vamos a ponerlo acá en el Droid Setup. Vamos a generar nuestro, bueno, ya tenemos la parte de la inyección inicializada. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar ya con resolver esas dependencias. Para esto me regreso a mi app.saml.cs para definir este main page. Entonces va a crear un main page que va a ser igual a el contain, bueno, más bien aquí sería crear la vista, aquí sí es la vista, new views.mainPage. Y a este main page ya le voy a asignar su binding context. Y este binding context va a ser igual al container que tenemos aquí. Y le vamos a decir que va a resolver el tipo que necesitamos, que habíamos quedado que era el main_view_model. Y bueno, aquí vamos a ponerle que esto es el main page. Entonces vamos a ejecutarla y pues, como dice Luis, ¿no? A ver si no falla porque si falla, pues es que sí es en vivo. Entonces voy a ejecutarla aquí en este dispositivo que tengo. Es decir, que lo inicie y voy a compartirles la pantalla del teléfono. Ah, bien, por ahí me marcó un error. Vamos a ver qué parte está. Aquí que le puse de más. Subject, vamos a ver. The given key for element node was not present. A ver ahí qué se me fue de más. Content page, stack layout, button. Qué raro aquí que no. A simple vista no le veo cuál es el error. ¿Cuál lo marca? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el clásico cerrar y volver a abrir, que de repente me ha pasado. O sea, el rebuild no ayudó. Ya está, ya ven, si era cerrar y abrir la solución. Por ahí parece que marcó otro error, ¿no? Pero vamos a darle el rebuild. Sí, bien, sigue marcando ahí. Entonces, ¿qué será lo que falta? Content page. Binding to binding. Le voy a quitar el stack layouts, a ver si es por ahí. Entonces es algo aquí dentro de este bloquecito. A ver si este está bien. Este estaba bien. Binding. Lo detecta, lo detectó. Text. Vamos a decir, son los entries. Pues hay algo con los botones. Se me hace que es el comando este que todavía no pongo.
No, tampoco. A ver. Es que no es command en el Samuel, no es command sino binding. Command igual a Sí, es el ending. binding. Gracias. Bueno, ahorita no veo quién fue, pero gracias. Tienen razón. Entonces vamos a poner el otro que estaba. Binding y el binding acá. Ya ven ahora sí. Entonces, ahora no fue Visual Studio, ahora fui yo. Estamos el Visor. Espera que inicie. Está sincronizando. Ya se registró aquí. Bueno, está entrando al de Android. Y si yo me voy paso a paso, ya me va a ir registrando cada una de las dependencias. Se le va a dar continuar. Y aquí en la aplicación, yo le doy el acerca de, vamos a ver si está entrando por ahí. Entonces, vamos a ponerle aquí lo siguiente. Ya está el Forms Navigation. Navigate to. Y vamos a presionar el botón. Bien, ahí entró al servicio de navegación. Entonces ahorita hay una excepción que bueno, este sí es un tema que tiene ahorita este servicio que se está comiendo las excepciones, ¿no? En la implementación real está yendo a App Center. Entonces, aquí vamos a ver en dónde es que se está quedando. Aquí, miren, aquí me está dando que trata de navegar. Trata de generar la página. Y ahí entró la excepción. Entonces la excepción dice que... Ok, me dice que no está soportada en Android, ¿no? También error básico de Xamarin. Entonces vamos a ponerle que en app.xaml.cs esto vaya dentro de un navigation page. Y creo que también me pasó cuando hablé del servicio de navegación. Entonces, pongámoslo aquí y aprovechamos para ver aquí el main view model, la parte del constructor, que es lo que les decía, aquí debe llegar por este constructor que es el que soporta la parte de navigation. Aquí está, registra las dependencias. Entra aquí a la parte del main view model con una instancia de Forms Navigation Service. Y aparentemente, ahora sí ya debe moverse al acerca de. Entonces, ahí está, ¿no? Este no tiene nada ahorita, está en blanco, pero ya navegó a la siguiente página. Entonces, pues parte de lo mismo que estamos platicando. Y ya, bueno, igual para hacerlo más vistoso, pues sería lo correcto a lo mejor ponerle aquí que este se enlaza al título y ya con esa parte habría que corregir la parte del view model. Recuerden que ahorita en el servicio de navegación que yo tengo, cuando pasa por aquí no está detectando nada porque al final esto es nulo, ya que no lo estoy inicializando directamente en la página. Entonces aquí nada más hay que ponerle un caso de excepción en el que yo le indique que tiene que resolver el view model de forma automática. Entonces vamos a
hacerle ese cambio para poderlo completar, ¿no? Y que ese título que ahorita estoy conectando, de hecho, si quieren lo vemos, pues ahorita no va a ser básicamente nada. Simplemente va a pasar ahí, no va a encontrar ningún título a cual enlazarse. Por ahí comenta Daniel que si tiene la misma lógica que el factory pattern, pues es parte de lo que les comentaba al inicio, que muchas veces, y el mismo libro lo maneja como un error, decir que la inyección de dependencias es un factory pattern con esteroides, ¿no? Entonces, pues sí existen las diferencias, sobre todo que el factory pattern tiene ahí como varias implementaciones que se ocupan de acuerdo a los escenarios que queramos resolver. Entonces, pues son cosas diferentes, aunque son parecidos y tienen cosas en común, porque al final todo entra dentro de esto que comentábamos, que es la inversión de control. Entonces ya veíamos esta parte de que si ahorita navego, bueno, aparte de que se va a detener por todos lados, no se va a notar el título porque no estamos resolviendo ese view model. La forma de resolverlo es poniendo una línea aquí en el else. Se le va a poner que si no encontró un view model, lo que tiene que hacer es agarrar de aquí, le voy a poner que quiero de mi AutoFac Xamarin Fest, el application, que el application es algo que estoy definiendo arriba, que básicamente le estoy diciendo que la aplicación va a ser la aplicación actual, ¿no? El application.current. También hay escenarios con el mismo AutoFac donde eso se resuelve de forma automática, es más elegante, pero también para no complicarnos tanto, lo que hice fue hacerlo así. Bueno, aquí me faltó ponerle que queremos que sea de tipo app. Y le voy a poner que de aquí quiero que se vaya a mi container. Entonces, container. Ahorita voy a ver ahí también que me está faltando. No me falta nada. Le voy a poner que es el resolve. Y le voy a poner qué es lo que quiero que me resuelva. Ahorita no me detecta el resolve porque tengo que agregar todavía el namespace de AutoFac. Se lo voy a decir que quiero que me resuelva el view model type, que si recuerdan un poquito del flujo que habíamos hecho, en el diccionario le habíamos indicado cuál era el view model type. Vamos a ver, member cannot. Vamos a corregirlo aquí a como me está diciendo, ¿no? Y aquí es application.container. Vamos a ver aquí. Public static. ¿Por qué no me deja? App. With an instance. Y va a ser un errorcito igual. Muy simple. Pero bueno, aquí también le voy a poner que el page sea el binding context. Sea igual al appcontainer.resolve. Entonces esa parte faltaba. Y aquí me dice que no puedo accederlo desde una instancia, pero no veo por qué no me deja. Entonces vamos a ponerle aquí Xamarin Autofac.app y así ya con esto va a quedar. Y aquí el using que les decía, ¿no? Para que me obtenga el resolve. Entonces ya básicamente me estaba diciendo eso, ¿no? Que estaba tratando de acceder desde el current en lugar de acceder desde el app que es estática, el container. Entonces vamos a ver si pasa por aquí y vamos a ejecutarla de nuevo. Ahí está. Vamos a darle, se genera esto. Y lo va a dar aquí en el acerca de. Y aquí sí ya entró por ve que el view model type es el about view model. Y si yo lo doy en el siguiente paso, el binding context ya tiene que ser ese tipo de dato.
Entonces, ahora sí, dentro de mi aplicación, ya está el binding que habíamos hecho, ¿no? Y pues ya sería cosa de ponerle más lógica y a lo mejor implementar la parte del paso de parámetros que hace falta. Entonces, pues aquí tiene este onNavigated from, que es el que era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, nada, sería repetir la línea para que podamos pasar parámetros. Este es como uno de los escenarios de los que quería mostrarles, pero el otro escenario es completar la parte de poner un servicio que vaya dentro de Android y de iOS, y entonces seguir utilizando AutoFac en lugar de poner un dependency service, que podría yo hacerlo, ¿no? Podría poner el dependency service aquí y ahorrarme estas clases abstractas y sus implementaciones que puse. Entonces lo que voy a hacer es ahora sí generar la lógica para enviar el correo. La voy a copiar y pegar esa lógica para no extendernos escribiendo línea por línea cómo se envía el correo de las diferentes plataformas. Pero la idea principal va a ser esa, ¿no? En lugar de combinar un dependency service con AutoFac, lo voy a hacer todo siguiendo AutoFac. Y de hecho lo que está bueno del libro que les comento también es que no está amarrado a AutoFac ni nada, ¿no? Entonces, por esa parte no hay problema y está como muy, muy didáctico. Entonces voy a crear aquí dentro de mi carpeta de implementaciones una nueva interfaz que sea la de iSense Mail. Creo que se llama así, pero tenemos como lo voy a copiar y pegar, déjenme. No se llama iSense Mail, se llama iEmail Service. Y este lo único que va a tener es un método. Entonces, el método va a ser un void sendMail y aquí le voy a pasar los dos parámetros con los que quiero trabajar. Y voy a crear las implementaciones. Entonces le voy a decir que quiero generar una implementación para el caso de Android en una carpeta que sea la de services o implementations. Ahí como quieran ponerle. Y dentro de la implementación de Android le voy a poner el código con el que se va a enviar el email. Entonces, aquí, listo, lo tengo que reemplazar. Voy a poner el context. Lo que me pide es que estoy ocupando el plugin de Current Activity. Entonces ese se lo voy a instalar a Android. Y ese plugin se llama Current Activity, tal cual. Entonces, plugin.currentActivity. Y bueno, aquí me va a decir cómo inicializarlo, ¿no? Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de mi main activity. Lo pongo aquí. Y este pues tiene que ser este nuevo nombre que le pusieron, ¿no? Y todavía no actualizan la documentación del plugin para que ya tenga el nombre de Save Instance State en lugar de Bundle. Entonces, ya que yo generé aquí mi servicio, lo que tengo que hacer es registrar esta dependencia. Le voy a decir aquí dentro de mi Droid Setup que después de invocar las dependencias base, me haga un registro de este nuevo tipo que yo generé. Y le voy a decir que sea del tipo iEmail Service. Y claro, faltan los namespaces. Entonces, vamos a poner este y vamos a poner esta acá. Entonces va a registrar lo primero que tenga que registrar. Y luego va a registrar el email service. Para yo poder ocupar esto dentro de mi view model, voy a irme al view model en el que quiero enviar el correo. Y lo único que tengo que hacer es decirle aquí que voy a tener un email service. Y voy a crear aquí la instancia, ¿no? Para asignarla. Le voy a poner el this. Y entonces ya cuando AutoFac resuelva toda esta cadena, pues ya va a detectar que aparte de que yo tengo
registrado una iNavigation Service, tengo una email service. Todo eso es configurable. Por defecto, lo que va a hacer AutoFac es que va a buscar cuántas dependencias tengo yo registradas y dependiendo de ese número de dependencias que yo registré, va a buscar qué constructor tiene el mayor número de coincidencias. Entonces, si yo tuviera aquí otro constructor donde solo pida el iNavigation Service, elegiría este por defecto. Ya hay maneras, y viene igual dentro de la documentación, donde nosotros podemos indicarle qué tipo de constructor debe elegir de acuerdo al caso. De hecho, en lugar de registrar tipos, también podemos registrar por ahí una expresión lambda para decirle cómo generar la instancia. Podemos registrar también ahí algún mecanismo para pasarle parámetros. Y el ejemplo me gustó mucho el que viene, porque dentro de la documentación de AutoFac, cuando ustedes hacen el registro, pueden pasarle parámetros y, por ejemplo, lo que hacía en el ejemplo que mostraba ahí, es que le pasabas un número de tarjeta y dependiendo del primer dígito de la tarjeta, devolvía una instancia diferente. Entonces decía, si es 9, devuelve una instancia de tipo tarjeta Gold y si es otro número, devuelve un tipo de tarjeta clásica. Entonces también pueden llegar a generar ese tipo de escenarios a partir de este registro de dependencias. Eso está muy, muy poderoso. Y vamos a generar el otro comando. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar y pegar este. Le habíamos puesto, creo, send email commands. Y en lugar de mandar esto, lo que voy a hacer es que de mi email service voy a enviar el email con el to y el subject. Entonces, bueno, este no es async, no es necesario que sea sync. Y vamos a poner esto. Entonces esperemos que se ejecute para ver si funciona de forma correcta. De hecho, con que le ponga aquí en el breakpoint, se debería ver esto. Ya lo único que faltaría para completar el ejemplo, si funciona de forma adecuada, sería crear la implementación de iOS, hacer el registro de la dependencia y ejecutarlo para ver que todo siga funcionando. Aquí ya llegó y trae una instancia, ¿no? del que está dentro de Droid, Services e Email Service. Vamos a poner la pantalla. Le voy a poner un correo. Voy a poner mi correo. Bueno, vamos a poner el otro. Y el asunto. Hola con AutoFac. Le voy a dar enviar correo. Ya entró aquí al mecanismo. Y si yo vuelvo a mostrarle la pantalla, aquí ya me pregunta cómo quiero mandar el correo, ¿no? Entonces le puedo decir que compartir con Gmail. Y ya me abre esto con el asunto que le puse y en la parte del para. Entonces es como lo que les decía, ¿no? Una alternativa a usar Dependency Service y es como más transparente porque esto ya lo obtenemos de forma automática con la resolución que hace el propio AutoFac, que es algo que no tiene el Dependency Service, ¿no? La capacidad de llenar constructores a partir de lo que uno haya registrado. O bueno, a menos que ya lo hayan agregado, pero la última vez que vi no lo tenía. Pero así como va de rápido, capaz que ya tiene algo parecido. Vamos a poner la otra implementación para ver que esté funcionando en el caso del iPhone. Entonces voy a ponerle aquí, Xamarin. Le habíamos puesto Services. Lo voy a generar. Y voy a cambiar aquí el código que me generó por el que yo ya tenía aquí de otro proyecto que hicimos. De hecho, este código
lo saqué del proyecto que ya a lo mejor algunos de ustedes conocen, el famoso Cognitive Locator, que hemos mostrado en muchos webinars. Entonces, de ahí lo copié y lo pegué. Yo no lo escribí. Creo que lo escribió Cristian González, que no sé si vaya a dar en estos días la presentación de App Center. Entonces aquí está, y retomando lo hecho ya varias veces, tenemos que ir al setup y registrar esa dependencia. Entonces lo voy a decir que el container builder, quiero registrar un tipo, que sea mi email service. Y le voy a poner que es as. Le falta aquí los paréntesis. Hay email service. Y entonces ahora voy a ejecutar la aplicación en el iPhone. Entonces voy a ponerle aquí. Y ahorita les comparto la pantalla del iPhone. Ahora aquí Reflector y ahí está. Hacen lo que compile y ya. No sé si hasta aquí hay algún comentario que tengan o alguna duda, algo que no haya quedado muy claro de lo que traté de explicar. Pero igual si ya volvió Luis. Sí, comenta por ahí Daniel que muy limpio, muy ordenado. Ya te nos habías escapado, Luis. Sí, una llamada por ahí, una disculpa. Ahí está primero el acerca de. Sí. Se me olvida que esto se va a detener. Y después, pues la parte del correo, ¿no? Que aquí igual tengo que escribir un correo porque si no me da un error de nulos. De hecho, el error se ve más feo de lo que es. Igual a ver, ahorita lo pones nada más. Bueno, ahorita después de ejecutarlo, nada más lo pones para. ¿Cómo se llama? Sí, ahí está. Para. Por la ciencia. No, digo nada más para que Sí. se comprenda la importancia, ¿no? De validar los nulos. Ya vimos. No, miren, sí entró. Hace rato no quiso entrar, a menos que haya sido en Android. Vamos a ver si es eso o es el asunto. Ya corrigieron el bug. Ya lo corregí. O era otro bug. No. O era en Android, eso puede ser la otra opción que fuera Android. Yeah. Pero bueno, pues ya de aquí lo que les decía es si entran a la documentación de AutoFac, tienen como muchos escenarios más complejos de integración y de cómo manejar los scopes para evitar problemas de manejo de memoria y algunas cosas que al final son importantes ya en una aplicación que es real, ¿no? Aquí pues podemos darnos esas libertades de no ocupar algo como esto del scope, que cuando hacemos esto del using scope, lo que hace es que cuando hace el dispose de este contenedor con su ciclo de vida, también hace el de todas las dependencias que tenga por dentro. Entonces, la otra vez me aventé ya tiene meses, como unas 3 horas leyendo todo lo que se podía hacer con AutoFac. Y en otro ejemplo que mostramos en un evento, déjenme ver si lo tengo todavía por aquí abierto, se hizo algo muy parecido al servicio de navegación de Prism, que a partir de los nombres de los archivos, o bueno, de las clases, hace la navegación. Entonces yo en lugar de registrar cada uno de mis view model, lo que hago es que a partir del nombre de la página le reemplazo el nombre por view models en lugar de views y resuelve AutoFac esa parte. De hecho, este también estaba funcionando. Déjenme. Lo ejecuto y vemos esta parte, ¿no? De lo que le llaman el AutoWire View Model para que mientras mantengas tú la nomenclatura de que la
página se llamen views y los view models se llamen view model, esto lo resuelve en automático. Entonces aquí me dice, ¿no? Que el view type se llama main view y después cuando me saque el nombre del view model, le hace los reemplazos a través de reflection y unos replays, detecta que el otro va a ser main view model y le pasa aquí al container el resolve para que resuelva ese mecanismo y bueno, hace la asignación del binding context, ¿no? Muy parecido a lo que yo hice, nada más que pues ya más automático porque no tienes que ir uno por uno registrando tus view models y esta parte que a mucha gente no le gusta. Ok, por ahí me preguntan que dónde se registran las dependencias. Entonces, volvamos al ejemplo inicial. Lo que hice del flujo fue que yo generé esta clase abstracta del tipo AppSetup, donde hago el registro de dependencias que son propias de Xamarin Forms o que son capaces de resolverse de forma conjunta, ¿no? Que no es necesario que la haga desde Android o de iPhone. Entonces esta clase es abstracta y después yo de ahí genero otras dos clases con las dependencias específicas. Luego aquí en mi app.xaml, en el punto de entrada de la aplicación, que es este constructor de la app, le digo que necesito que me den una clase que sea de este tipo, ¿no? De AppSetup. Entonces el primer paso que hace después de initialize component es generar el container y ahí dentro de este método del container es donde se invoca el registro de las dependencias. Para que esto funcione tuve que modificar yo mi main activity para que el main activity fuera capaz de darle esa instancia del setup. Entonces Se inyecta, ¿no? De cierta forma. la inyecta a través del constructor, que sería el primer paso que hace la aplicación. Sí, tanto en Android como en iOS. Exacto. Muy bien. ¿Algún otro comentario que tengan, También Luis? cabe destacar que, bueno, que esto lo puedes aplicar en diferentes tecnologías, ¿no? No solo Xamarin. Bueno, diferentes tipos de aplicación más bien. Sí, de hecho, algo que aquí no mostré y a lo mejor no tendría mucho sentido en una app, es que Autofac también puedes manejar la configuración a través de un archivo XML y eso hace sentido en otras tecnologías, como comenta Luis, donde es más fácil modificar un XML de fuera y pues con algún mecanismo reemplazarlo en todas las implementaciones de nuestro sistema para que agarre otras dependencias o sea, esa forma, ¿no? En lugar de tener que volver a compilar todo. Tal vez algo web, por ejemplo. Sí, de hecho el primer ejemplo que tiene el libro que les comentaba es un ejemplo web con ASP utilizando Entity Framework. Sí. Es un ejemplo muy básico, no es una aplicación, pero explica por qué estaba mal esa implementación hecha en capas que tenía dependencias fuertes a Entity Framework y luego explica cómo ocupar la inyección de dependencias que ya es pues una forma de hacerlo mejor, ¿no? Va como paso a paso pues lo voy a hacer así para que quede mejor, pero todavía no logramos resolverlo al 100% que se ha desacoplado todo. Muy interesante. Sí, creo que es un tema interesante porque vi que ya en el grupo había comentarios de que ya eran puros videos básicos, ¿no? Sí, sí, pues ya se va entrando en otros temas que tal vez no se ha hablado mucho de ellos, pero que son fundamentales, sobre todo para el desarrollo, ¿no?, de una aplicación. Inclusive Sí, estaba viendo que, bueno, que el paquete Nugget creo que tenía como que más de 19 millones de descargas o algo así, aunque es entendible porque no solo se usa en Xamarin, sino también en pues otros tipos de proyectos, ¿no? Los sí, y de motor hecho, estándar y así. también muchos de los frameworks de MVVM Claro. te permiten que tú escojas el contenedor de dependencias o de inversión de control y la mayoría soporta Autofac. Entonces Prism, según recuerdo, soporta Autofac, por ejemplo, para que lo definas
como contenedor. Ya. Y también otra cosa que salió en Xamarin Forms en una de las versiones de hace unos meses es que uno puede sobreescribir el manejo del dependency service y manejar tú tu propio contenedor. Entonces, si ya estaban ocupando dependency service, como que eso se puede mantener igual y tú haces ahí alguna implementación como tú quieras, ¿no? Puede ser una forma manual de manejar dependencias o meterle algún contenedor. Pero bueno, eso ya también estaba ahí medio complicadón, entonces me aventé un rato en entenderle cómo se implementaba eso. Mm, Pero sí está interesante que alguien pidió eso, ¿no? Que sí, fuera más flexible el dependency service y que tú pudieras poner tus propias implementaciones. sí, sí, siempre está también esa parte de tu propio manejador, por así decirlo. Sí, sí, eso estaba bueno lo de. Y bueno, como es como un tema así medio extraño, pues no le hicieron como mucha publicidad cuando salió esa versión de Xamarin. Nada, chicos. Pero sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Dudas? Repetimos la charla otra vez ahorita. Ah, también otra cosa, antes de que se me olvide, también hay que tener cuidado con estos temas de la inyección, que en alguna ocasión una amiga tenía un problema con un servicio en background y ahí nos aventamos un buen rato revisando y llegamos al final a ver que el problema era que no se estaban inicializando las dependencias cuando se estaba levantando Ah, el servicio en background en Android por razones obvias, ¿no? De que no pasa por Xamarin Forms, se va directo al ah, broadcast ajá, que hace el trabajo en segundo plano. Entonces, ahí tenían igual, también era con AutoFac según recuerdo, ujú. y ya tampoco estaba tan fácil como resolver eso de forma, este, pues en el servicio de segundo plano, ¿no? Que tiene Sí, como procesamiento limitado y no te conviene hacer tanto relajo como decirle, vete, inicializa Xamarin Forms y luego inicializa las ah, dependencias como si estuvieras inicializando la app de forma normal. sí. Está- Sí, los servicios Hay de que tener cuidado background con siempre eso. es complicado. Sí, y muy complicado esa parte de hacer ¿cómo se llama? El debug Sí, la por qué está fallando el servicio en segundo plano y por sí, qué no logueaba en App Center y cosas que nos estaban sucediendo. Yo creo que fácil nos aventamos como unas 3 horas ahí revisando y no quedó resuelto porque llegamos hasta el punto de descubrir qué era y ya quedó pendiente que ya iba a revisar cómo resolverlo. ya. Ujú. Muy bien. Pues sí, como dice Brian, fue muy interesante. Ya, como, pues bueno, pues parece que ya no hay Sí, igual si nadie algo más. sale, ahorita pues ahí en el chat o ya si no en la grabación, ahí en los comentarios. Sí, y los que quieran, igual le voy a compartir a Luis el enlace de ese webinar que di sobre Ujú. el servicio de navegación que está paso a paso cómo lo generé. Entonces, Sí, para que quede un poquito todo eso que ya tenía creado desde el inicio. Y bien. pues gracias Luis igual por la invitación aquí al Al contrario. Xamarin Fest. Al contrario, Humberto, ahora sí que pues el apoyo, ¿no? Que siempre tienes con la comunidad para participar en este tipo de eventos, al igual que los otros speakers. Pero bueno, pues ese es el espíritu y pues qué bueno que aquí se quedaron algunos desvelándonos y todo, pero aquí andamos. Y bueno, pues un aplauso, Humberto, muchas gracias. Pues ya sabemos también que es algo tardecillo para todos ustedes, entonces, bueno, pues si gustan, aquí dejamos la sesión del día de hoy. Y mañana, bueno, pues tenemos todavía dos sesiones más, el sábado tres y cerramos pues esta semana de conocimiento. Entonces, bueno, pues seguimos en contacto, ya saben, esto queda grabado, luego lo publico en YouTube y ahí les paso los enlaces.
Pues Den like y suscríbanse al canal de sí, Luis. también activen la La campanita para campanita. notificaciones. Muy bien, muy bien. Y que Entonces, vean los comerciales también, también es para que genere. ya, para los chicles, ¿no? ¿Verdad? No, pues, seguimos en contacto, entonces, muchas gracias, Humberto, Brian, Diego, Daniel, todos los asistentes y bueno, pues buenas noches, estamos hasta mañana. ¿Sale? Saludos, gracias.